Como ya sabemos, para los gustos no hay nada escrito. Pues bien, algunas de las cosas que van a ver a continuación llevaron un poco lejos este dicho. Lo que les voy a mostrar son algunos de los platos más exóticos que me he encontrado en internet. Empecemos. Puesto 6. Kopi Luwak. Es una variedad de café muy popular en países como Indonesia, Filipinas y Vietnam. Este consiste en los granos de café consumidos por un animal llamado civeta, que luego de pasar por su tracto intestinal son defecados y cosechados por las personas. Cabe destacar que cuando los granos son expulsados se encuentran parcialmente digeridos. Estos son tostados ligeramente, pues los lugareños dicen que tostar los demás estropearía el exquisito sabor obtenido en el proceso. Su precio suele ser muy elevado, rondando los 400 euros por kilo. Puesto 5. Hash. De origen armenio, es considerado uno de los platos tradicionales de este país. El ingrediente principal del mismo consiste en las pezuñas y las cabezas de vacas y terneras. En algunas zonas también se suele utilizar el estómago del animal. El proceso de preparación consiste en depilar las pezuñas y cabeza para luego hacerlos hervir hasta que la carne se desprenda de los huesos. Existen ciertas costumbres especiales para comer este plato. Por ejemplo, se debe estar en ayuno un día completo antes de consumirlo y se suele comer solo en los meses que tienen la letra R. Puesto 4. Sopa de nido de ave. Es un tipo de caldo realizado con el nido de la salangana nido blanco, una especie de ave habitante del sudeste asiático. Esta es conocida por formar su nido con su propia saliva solidificada. La gente lo colecta para la preparación del caldo, que se dice es de alto valor nutritivo, tan alto como su precio, ya que este ronda alrededor de los $2.500 por kilo. Su textura es gelatinosa y su sabor, según dicen, dulce. Puesto 3. Hakal. Un plato típico de la cocina islandesa. Está hecho a base de tiburón peregrino, también conocido como tiburón de Groenlandia. Debido a que la carne de estos tiburones es tóxica, se debe pasar por un previo proceso de curación. Dicho proceso es largo, a un punto casi de putrefacción de la carne. Es por esta razón que se lo debe enterrar con piedras, debido al fuerte olor que desprende. Se dice que una vez listo, los comensales sienten un olor fuerte a amoníaco. Se lo sirve comúnmente cortado en cubos de color marrón. A mucha gente que lo va a comer por primera vez se le recomienda fuertemente taparse la nariz antes de comerlo. Puesto 2. Ikizukuri. Esta variante del sashimi la podemos encontrar en Japón y es una de las comidas más controversiales que existen, ya que su preparación es considerada cruel para las personas. Se trata de un animal, comúnmente proveniente del mar, que es previamente seleccionado por el comensal, para luego ser fileteado frente a él, mientras el animal aún sigue vivo. Se lo corta en finas rodajas, se le sacan las vísceras y se sirve en el plato, con su corazón aún palpitando. Después de ver eso, no te quedarán muchas ganas de seguir comiendo carne de ningún tipo. Puesto 1. Balut. Encontrado en Filipinas, China, Camboya y Vietnam, es una de las comidas más extrañas y controversiales del mundo, así como también una de las más grotescas a la vista. Consiste en el embrión ya desarrollado de un pato, aún en su cascarón, que se sirve cocido y condimentado a gusto. Durante su preparación, el embrión se cuece en los propios fluidos internos del huevo, que según afirman es lo que le da su tan característico sabor. Es posible encontrarlo tanto en puestos callejeros como en restaurantes de prestigio. En los países en los que se sirve es considerado una delicia. Incluso en Filipinas ha ingresado como uno de los platos de la alta cocina. Si el video te pareció interesante, dale pulgar arriba y compártelo. Si quieres que hable de algún tema en específico, házmelo saber en la caja de comentarios.